como descomunal cuerpo en reposo, cuyo vientre redondo flotara tendido en la noche, la tierra respiraba tranquila después de la lluvia que había caído en la tarde y su aliento vaporoso emergía de las barrancas para deslizarse sobre el campo. Por el camino blanquecino a la luz de la luna venía una muchacha. Su traje blanco destacaba nítidamente bajo el claroscuro tornadizo, donde los árboles proyectaban la sombra movible de sus hojas y ramas, creando un reflujo de oleaje en el que los peñascos y la joven parecían flotar confundidos. Ella venía sola, a una hora peligrosa según opinarían las gentes. Se había escapado para ir por aquel camino distante, libre de compañía, no sabía para qué. Un impulso de sentirse vivir lejos de las miradas de todos la hizo aguardar ansiosamente la medianoche para saltar la ventana de su cuarto y escapar al campo atravesado de barrancos. Necesitaba saber qué la tenía despierta, conocer, penetrándolo, el incitante llamado nocturno de la tierra y de la luna, entrar en el latido del aire, de los rumores y de su propio desasosiego para descubrir sus significados. Mientras las gentes dormían un sueño semejante a una muerte incompleta, caliente, ella caminaba desvelada y vigilante. Qué hermosa sensación de pujanza física y de ritmo sentía su cuerpo al avanzar, inundándose en la blancura lunar, y cómo su corazón amaba la tierra. Algunas veces se la imaginaba como un fantástico ser viviente y le entraban ganas de estrecharse a ella, de besarla, de acariciar sus contornos y seguir con sus manos las líneas de los cerros, de los valles y los tajos hundidos como si palpara la cara de un niño dormido o de un hombre. Todo era lleno de expresión y de sentido en el rostro de la tierra, pero sobre él se agitaba otra cosa más exuberante que era la vida, esa vida de las gentes, animada por causas desconocidas, debía entrañar una conciencia y un pensamiento que la muchacha no podía entender o no descubría en ellas. Si yo le dijese a uno de mis amigos que me llevara a conocer la verdad de las cosas, pensaba, él me llamaría idiota y supondría que no soy una mujer buena. ¿Por qué? ¿Es absurdo o es que hay hombres más tontos que yo? El rumor de las hojas, de las hierbas, del aire, de los insectos, todo aquel conjunto de sonidos leves que subían de cerca y se elevaban juntos por encima de la tierra, le parecieron propicios para agudizar su pensamiento. La sacudida de las ramas que, a intervalos, cualquier animal removía al huir cuando ella pasaba, la obligaba a detenerse un momento, pero volvía a caminar seguida por su sombra oscura y plegadiza, pensando que el conocimiento de la verdad debía producirle siempre un sentimiento de agrado. La verdad, ¿es una o hay varias? ¿O es que se le puede dividir en partes, en fracciones, y éstas siguen siendo en sí absolutas? Cuánto me gustaría haber nacido filósofa, escudriñar hasta lo más íntimo y escondido del pensamiento para llegar a saber esto. Pero si nadie conoce la verdad, por lo menos la mayoría de los hombres sí sabe que mienten y engañan, que se mienten solos y engañan a los demás. ¿Será porque tienen miedo de descubrirse a sí mismos y temen quedar espantados de sus limitaciones, de su bajeza? Yo no quiero ser así. Necesito saber pensar, tener convicciones, llegar a mi esencia única, diferenciada, para conocer mi verdad, esa verdad que me pertenece o a la que pertenezco yo, la mía, la que debo exigirme, que me exijo extraer de mí. La mentira de la gente es hija de su cobardía. El valiente no la necesita. Cantó un grillo a sus pies y al detenerse para escucharlo,
pisó un hierbajo de pequeñas flores rojas cuyo olor amargo y peculiar la desplazó mágicamente al pasado y la hizo revivir los minutos de una hora ya olvidada. Si antes de aquel momento hubiera tenido en sus manos una baraja hecha de los días vividos, las personas, los colores, las palabras que se dijeron y las impresiones sentidas, todo ello registrado, grabado y visible en las cartas, no habría podido reconstruir con tal exactitud, detalle tras detalle, las formas que ahora retrotraía su mente al conjuro de ese olor amargo y peculiar captado en su recuerdo olfativo. Pero el olor, estaba allí y era el naipe que encerraba el ayer. Otra vez, como entonces, como en aquel instante exacto de una hora ida, la voz de su padre volvió a resonar en sus oídos con la evidencia audible de lo que se realiza. ¡Deténlo! ¡Deténlo! ¡Aprieta bien las rodillas! Fue el toque de alarma que despertó su conciencia del peligro. Ya no podía dividir lo que pensaba, lo que le estaba pasando realmente a ella y lo que era o podía ser un sueño, una pesadilla. Tenía miedo, pero a la vez se daba cuenta de que su instinto de conservación gritaba a su inteligencia, insistente, desesperadamente. A su lado huía el paisaje, los árboles, las cercas de piedra, lo lejano y lo próximo. La muchacha solo veía la tierra que se escapaba, que se fugaba bajo los cascos de su caballo desbocado, y la única impresión sentida era la de aquella carrera alada, vertiginosa, inaudita, por un camino de vértigo. Delante de sus ojos estaba la tensa cabeza del alazán que se adelantaba a todo, trasegando distancia, irrefrenable y enloquecido. Se movía como un martillo mecánico hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, marcando con furioso compás la flexión de su cuerpo vigoroso que se estiraba o se encogía en un frenesí de velocidad. ¡Deténlo! ¡Deténlo! Había sido la voz que la uniera a la última noción de la realidad. Pero no supo que el olor de una hierba se quedaba prendido para siempre a su nariz y posiblemente en aquellos minutos sobrenadaba ya en la voluntad que ella ponía de no ser dominada por la fuerza brutal y flexible del caballo, que bajo sus piernas desarrollaba una energía formidable. Luchaba por no ser derribada, tenía coraje por encima de su sorpresa y de su miedo, y todo se iba quedando atrás, atrás en el torbellino donde resonaban los cascos. Lo único cierto, evidente, era aquella carrera vertiginosa, sus rodillas en tensión y el olor, aquel olor peculiar y amargo, secretamente aposentado en su olfato, en su nariz. Después, al final de la carrera, al bajarse a tierra y el caballo jadeante, bañado de sudor, que temblaba a su lado, dos energías disímbolas acababan de medirse y continuaban cada una siendo la misma. En la mujer estaba la belleza pura de las emociones, el orgullo de sentirse fuerte y desdeñar lo vil, saberse, por el sentimiento y la presencia de su espíritu, lejos de la falsedad y de los hombres hipócritas. La muchacha se detuvo a ver avanzar la luna hacia el cenit. En el firmamento unas nubes bajas, cambiando formas, huían apresuradamente al norte. Si la vida fuera buena para todos, pensaba, el mundo sería mejor, pero los ricos se la hacen mal al pobre. Los ricos son como tortugas encerradas en conchas de oro, que no pueden ver la belleza de la vida ni la grandeza del hombre. Por el vientre de la tierra, amplio y manso, pasó ahora la sombra de una nube larga que oscurecía el camino. ¿Estaré tratando de filosofar? ¿Pueden hacer filosofía los tontos? ¿Es una temeridad mía querer formarme conceptos definidos?
¿Y por qué no los tengo ya de la vida y del amor? Hace falta explicar que la muchacha no admitía el amor como la mayoría de las mujeres y no soñaba en él. Concebíalo únicamente de dos maneras, a saber, puro, inmaterial, capaz de embellecer su alma y ejercer en ella una influencia definitiva, o como un simple sentimiento erótico, como un deseo de goces físicos extraordinariamente groseros y no diferenciados, que hombres y mujeres debían renovar necesariamente para obtener nuevas sensaciones. Ningún hombre había comulgado hasta entonces con su primera idea, y ella se detuvo por repugnancia instintiva sin aceptar la segunda. Demasiado consciente para querer degradar su sensibilidad, respetaba su cuerpo. Aquella noche empezó a tratar de explicarse su sentimiento de repulsión hacia la caricia masculina que, no obstante que la traía en alguna parte de su ser, le resultaba inaceptable por un misterioso sentido de superioridad espiritual. Por el camino, detrás de la muchacha, comenzaron a sonar los guijarros con las pisadas de un animal y ella se detuvo. ¿Vendrá solo?, preguntóse desconfiada. Dominando su temor, avanzó de nuevo, saliéndose del camino y buscó instintivamente dónde esconderse. Mientras pensaba otra vez, ¿es un animal cualquiera o es un hombre a caballo? Las pisadas se acercaban lentamente. Ahora se distinguía ya el sonido de las piedras al chocar una con otra, impelidas por las patas del animal, y entre los ramajes sombríos se dibujó un bulto borroso. La muchacha estaba fuera del camino y rápidamente miró los breñales que podrían ocultarla, pero entonces, sin que ella lo quisiera involuntariamente, surgió de su cuerpo un deseo imperioso, terminante: esperar. Por un momento tuvo la impresión de estar en el vacío, de no ver nada, de no sentir más que su impulso ciego que flotaba en el ambiente, en la luz blanca de la luna que penetraba hasta su cerebro, cada vez más intensa y más blanca. Obediente al mandato del poder oculto en ella, la muchacha brincó al camino y se plantó en su centro con firmeza inesperada. El caballo, al acercarse, se detuvo frente a ella, relinchó espantado y, haciendo un viraje violento sobre sus patas traseras, dio media vuelta para desviarse y saltó los matorrales. Sus crines oscuras ondearon en el aire. Un chispazo verde azul brilló bajo sus cascos. La muchacha vio entonces que iba solo, que no era más que un potro delgado, fuerte, hermoso, y levantó los brazos y gritó radiosa. Por toda respuesta, escuchó un segundo relincho del bruto que se alejaba retozando bajo los árboles. Ella lo miró sonriente. Estaba dichosa. Después continuó su marcha entre la movible sombra. ¿Qué potencia hay en la vida, en el amor, en la muerte?, siguió meditando. Energías distintas, igualmente bellas, admirables, pero el hombre debe mantenerlas en equilibrio, siempre en equilibrio. No hay que tenerle miedo a ninguna si todas se equilibran. Intuición, instinto, deseo, pensamiento, raciocinio, voluntad, energías que funcionan en nosotros, dínamos que nos mueven mientras respiramos. Oh, vida preciosa, intensa y rica en mí. ¿Cuál es el deber mío frente a esto? ¿Cuál es el deber mío, el de los demás, el de cada uno? En las almas fuertes debe ser un anhelo de elevación. En las débiles, un error basado en otros errores que aceptan algunos para añadir una nueva idiotez a otras idioteces. Su propia sombra iba ahora delante de ella, bajo sus pies, torciéndose desfigurada sobre las piedras como un pedazo de tela transparente.